ecorregiones, ¿verdad? Habíamos tratado algunas ecorregiones, ¿es verdad? Sí. Entre ellas, a ver, me permiten recordar las marítimas, que son, a ver, ¿cuáles son las marítimas? Mar frío y mar tropical. ¿Es cierto? Sí. Muy bien. Las de la costa, que son el bosque tropical del Pacífico, el bosque seco ecuatorial y el desierto del Pacífico, ¿verdad? Sí, profe. Son de la costa. Tocamos de la sierra, el páramo, ¿cierto? A ver, hablábamos del páramo. Una Sí, pequeña región, profe. sí, que se encuentra entre, claro, entre Piura y, entre la sierra de Piura y Tumbes. Cajamarca. ¿Sí? Muy bien, al norte, entre Piura y Cajamarca, pequeña, que tiene una, vamos a decir así, una vegetación frondosa de tipo andino, ¿ya? Con bastantes precipitaciones. Bueno, andino-amazónico, se juntan ambos elementos brevemente, ¿no? Hablábamos también de la ecorregión de la serranía esteparia, ¿es cierto? Sí, profe. Serranía esteparia. Bien, entonces, como hablamos del páramo, hablamos de la serranía esteparia, hablamos de la región Puna, ¿cierto? Bueno, vamos a recopilar un poco en el caso de la ecorregión de la Puna y ahora sí vamos a ver algunas ecorregiones más para terminar con este tema. Bien, entonces vamos a ubicarlas y nos faltaba la Puna, brevemente, ¿ya? Bien, chicos, la Puna. Siempre cuando nos hemos referido a la Puna, nos hemos referido a zonas muy altas y frías. Para aquellos que tienen familiares en la sierra o algunos que nacieron en la sierra, cuando escuchan mencionar Puna, se refieren a los lugares más altos, un tanto inhóspitos y sobre todo fríos. ¿Sí? Bueno, la ubicación de la región Puna abarca los territorios andinos por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Lo que está por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar es la ecorregión Puna. Desde esa distancia, perdón, desde esa altitud, 3.800 metros sobre el nivel del mar, hasta los 6.670, sí, a ver, perdón, 6.680, que es la altitud en la que está el pico más alto, el punto más alto del territorio peruano. Nos referimos al Nevado Huascarán. Casi a los 6.700 metros, casi a los 6.700 metros. Bien, la temperatura promedio de esta zona es de 0 grados centígrados. Por arriba de los 3.800, la temperatura promedio es de los 0 grados centígrados. En el mejor de los casos, cuando es, por decir, verano, la temperatura puede llegar hasta los 12 a 13 grados centígrados, pudiendo descender hasta los 6, 7, 8 a 10 grados bajo cero. Bien, pero su temperatura media, si tomamos en referencia, uno, la altitud, porque a mayor altitud, más frío. Es decir, no hace el mismo frío en 3.800 metros sobre el nivel del mar que a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entre 3.800 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, la sensación de frío es diferente. A más altitud, más frío. Bien. Por lo tanto, se ha establecido una media entre la altitud que supera los 6.000 metros con la altitud que está por los 3.800 a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es por debajo de los 0 grados centígrados. Podemos decir que 0 grados centígrados sería su temperatura promedio.
pero en ciertas zonas se puede llegar hasta los 12, 13 grados, como también en ciertas zonas puede llegar hasta los 10 grados bajo cero. Clima frígido hasta los 5.000 metros y de tipo gélido por encima de esa altitud. O sea, se divide así. ¿Por qué decimos frígido? Porque el frío es fuerte entre los 3.800 a 5.000 metros. Entre los 3.800 a 5.000 metros el frío es variable de acuerdo a la altitud, pero es frío, muy, muy intenso, un frío muy intenso por arriba, sobre todo los 4.000 metros. Pero cuando se sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya encontramos nieve, escarcha, constantes precipitaciones sólidas, cuando corresponde a una estación de precipitaciones. Entonces ya no le llamamos clima frígido, sino clima gélido. Bien, flora. ¿Qué abunda en la Puna? Los pajonales, los totorales, el bosque de queuña y formaciones de plantas almohadillas. ¿Ah? Es decir, plantas que se adhieren tupidamente a la corteza terrestre. Los pajonales, ahí tienen el lichu, por ejemplo. El lichu es una planta herbácea que se extiende en buena parte de los Andes. Por ejemplo, el lichu es consumido por los auquénidos. Fauna de origen andino-patagónico. Cuando hablamos de andino-patagónico, estamos hablando de los Andes y hablamos de la región más austral de Sudamérica, ubicada en Chile y Argentina. Comprende territorios de ambos países, Chile y Argentina. Bien, fauna de origen patagónico con elementos originarios del norte y muchas formas propias. Ciudades importantes en la Puna. A ver, podríamos citar una ciudad como Cerro de Pasco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Siendo la ciudad más alta del Perú y probablemente más alta del mundo, o de las más altas del mundo. Relieve, mesetas, zonas onduladas, zonas escarpadas. Hay grandes mesetas. Zonas onduladas se refiere a zonas con presencia de relieve cordillerano, o sea, no son planas como las mesetas, no son altiplanas como las mesetas, sino son de relieve ondulado. Hay constante aparición de cerros, lo que llamamos cerros. Si son las escarpadas, se refiere a las accidentadas. ¿Ya? Ahí pueden tener imágenes, donde está el lichu, y otras también plantas almohadillas, estas que se han adherido a esta parte de la roca, que podemos ver una suerte de altiplanicie que le caracteriza a la Puna, y aquí tenemos estas plantas también características de la región Puna. Es una zona principalmente frígida, de los 3.800 a 5.000 metros, y si supera los 5.000 metros, ya estamos hablando de una zona nevada, de una zona glacial, ¿ya? De clima glacial o gélido. Se refiere a hielo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dejamos de compartir y vamos a ver acá algunos aspectos importantes de las ecorregiones del Perú. Bien, entonces vamos a compartir otra imagen más, que corresponde ahora a vamos a hablar de algunas otras que me faltan puntualizar. Bien, entonces vamos a compartir. Y acá tenemos, por ejemplo, la Puna, lo que dije, ¿no? Frígido hasta los 5.000 y de tipo gélido por encima de esa altitud. Mesetas, zonas onduladas, escarpadas. Ahí tenemos la flora, la fauna que ya le habíamos descrito. Esta es una imagen de la Puna con dos auquénidos. Es una zona de vicuñas también. Las vicuñas se encuentran en mayores altitudes, gustan de las altitudes, más incluso que las alpacas y las llamas. Bien. El páramo, 3.500 a más metros sobre el nivel del mar.
Clima frío, húmedo, nublado y templado. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Relieve, buenas tardes. Relieve escarpado en las cumbres, plano y ondulado en las mesetas. El páramo, ya lo dije, se ubica entre Piura y Cajamarca en el norte. Abundan las orquídeas, las bromelias, los líquenes, los musgos, pero es de esta región lo más preciado es su flora. ¿Por qué? Porque de aquí se obtienen plantas que son bastante rentables por su costo alto. Tenemos el caso de las orquídeas, el mercado de las orquídeas, que son flores exclusivas, difíciles de encontrar y muy preciadas en el mercado. Las orquídeas como las bromelias. Líquenes, musgos, helechos, bejucos, lianas, en fin, propio de una zona de pantanal. Los helechos, por ejemplo, son traídos de esta zona y también tienen una cotización interesante. Bueno, acá habla de mamíferos, aves, anfibios, confluyen aves de origen andino, mamíferos también, muchas veces de origen andino, y una gran cantidad puede encontrar uno de ranas, por ejemplo. Acá en la costa uno no encuentra ranas, se encuentra sapos. Las ranas son delgadas, son verdes, de color verde, son delgadas. Eso se encuentra allá en el páramo, no en la costa. Bien, y ahí ven ustedes, ¿no? Una naciente de agua, un ojo de agua que le llaman, ¿no? Es una zona de naciente de aguas. La selva alta, que ya lo habíamos visto antes en las regiones naturales o pisos ecológicos, según Javier Pulgar Vidal. Para Bragg está la región de la ecorregión de las yungas o selva alta. Y él le da esta estimación de 600 metros sobre el nivel del mar a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, comprende, por ejemplo, ciudades como Chachapoyas, que se encuentra a una altitud que supera los 2.300 metros. Si mal no recuerdo, es una ciudad que se encuentra por los 2.500, me parece, ¿no? A ver, en este momento no preciso el dato, pero está por los 2.300 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, no es una ciudad que se ubique en un clima netamente andino. ¿Por qué? Porque no es estepario. Cuando hablamos de estepario, hablamos de un clima seco y con escasa vegetación, muchas planicies con escasa vegetación. Esa no es la característica de una ciudad como Chachapoyas, que le rodea mucha vegetación y sobre todo bastante nubosidad. La sierra tiene un cielo despejado y lluvias estacionales. Chachapoyas, a pesar de que está a una considerable altura, supera los 2.000 metros, Chachapoyas no tiene ese clima. Chachapoyas es, vamos a decir, de templado, un clima templado, ¿no? Templado, pero es húmedo, no es seco, como el de la sierra, y con una vegetación de origen amazónico. Por eso es que algunos le dan hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es el caso de los bosques de protección del Alto Mayo, que se encuentran en San Martín. Superan los 1.000 metros de altura. De largo, más. Yo considero que pueden llegar hasta los 2.000 metros, los bosques de protección Alto Mayo. La laguna de Pomacochas también se encuentra en una zona alto amazónica, a pesar de que está por los 2.800 metros, casi ahí, ¿no? Bien, entonces, para Bragg es de 3.500, perdón, de 600 o desciende de 3.500 a 600 metros. Es decir, como está en la parte oriental, no se asciende, se desciende. A encontrar por esa misma vía que les estoy narrando, por ese corredor amazónico, ciudades como Moyobamba, que es selva alta, que está a los 850, 840, 800, a ver si mal no recuerdo, sí, esa es su altitud, ¿no? Está por los 800, 840 metros sobre el nivel del mar. Rioja está por ahí también.
Y luego tenemos ciudades como Lamas, que está por arriba de los 600 metros sobre el nivel del mar. Bien. Su relieve es escarpado en las... A ver, estoy en el páramo, vamos con la selva alta. Su clima es semicálido en las partes altas y frías en... Perdón, disculpen, acá hay un... Les estoy dando la fuente, pero acá hay un error, no es mío. Semicálido en las partes bajas, semicálido en las partes bajas, o sea, es un clima cálido, pero no tan fuerte. En las zonas bajas, es decir, las que están por los 600, 800, menos de 1000. Y las que están por arriba de los 1500, 2000 o a más, son zonas más altas, tienden a ser frías. Semicálido en las partes bajas y frías en las partes altas. Relieve, valles estrechos entre los 3500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Valles más amplios, desde los 1800 a 600 metros sobre el nivel del mar. La flora, árboles, helechos, arbustos, aves, mamíferos, reptiles, todos estos de origen amazónico. Son tanto la flora como la fauna de origen amazónico, la que uno encuentra en la ecorregión de las yungas o selva alta. Ahí tienen ustedes un mapa. Esta puya que encuentran acá, pues es una puya amazónica, plantas de origen amazónico, y también encuentran una zona cordillerana. Se le conoce a esta selva alta como Andes amazónicos. Estamos en la parte de los Andes amazónicos cuando hablamos de la selva alta. Bien, ahí estamos. Bien, y vemos nosotros las ecorregiones del Perú. Bien, entonces ahí encontramos nosotros ya algunas ecorregiones que nos faltaba abordar, y vemos cuán diverso es el Perú. Imagínense, 11 ecorregiones. Estamos hablando de una diversidad que incluye relieve, que incluye una diversidad que incluye relieve, una diversidad que incluye clima y también formas de vida. Estamos hablando de una diversidad geográfica y sobre esa diversidad geográfica una gran biodiversidad. Podemos decir que el Perú es una síntesis geográfica y ecológica del mundo. Entonces vamos a continuar y seguimos con las ecorregiones naturales del Perú, las del bosque tropical amazónico o selva baja. Bien, así como hay los Andes amazónicos, también hay la llanura amazónica. Esta parte de la Amazonía es una Amazonía trasandina. ¿Qué quiere decir Amazonía trasandina? Está después de los Andes. Bien, para el lado occidental, lo que está después de los Andes, o lo que está al lado de los Andes, es el mar peruano. Y entre el mar peruano y los Andes hay una faja costera. Esta faja costera es una estrecha planicie que sirve de límite entre los Andes y el mar peruano o el océano Pacífico, si es que tomamos como referencia Sudamérica, porque la cordillera de los Andes se extiende por todo el continente sudamericano en su parte occidental, y la costa no es más que el límite entre los Andes y el océano Pacífico. Por eso es que el relieve costero es plano. Bien, pasando los Andes hay una gran llanura, una inmensa llanura. Es la llanura amazónica. Ubicación: comprende los territorios de la llanura amazónica. Y esta ecorregión no solo comprende el Perú, esta ecorregión comprende Brasil, Colombia, Venezuela, hacia abajo comprende Bolivia.
también Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela. ¿Ya? Porque Ecuador tiene aún Andes amazónicos, no llega totalmente a la llanura amazónica, aunque podemos también incluir ciertos territorios del Ecuador como llanura amazónica, sobre todo los que están hacia la parte de Loreto. Bien. Temperatura anual es de 24 grados centígrados. Digo, la temperatura promedio, porque en la selva baja, en el bosque tropical amazónico, la temperatura puede llegar hasta los 20, 21 grados, pero tiene momentos en los que esta se eleva e incluso puede llegar a los 40 grados, dependiendo también de lo que llamamos cercanía o proximidad a la línea ecuatorial. Decimos, la temperatura media anual es 24 grados centígrados. Ese es un promedio. Su clima es cálido tropical. Es una zona bastante húmeda, con una máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados. La temperatura puede llegar a los 18 grados centígrados. Hay una sensación de frescor, pero también hay una sensación de calor inmenso cuando se llega a los 36 grados. En Chiclayo se ha llegado a los 32 y ya sufrimos. Imagínense llegar a los 36, 37 grados centígrados. En una zona que en ocasiones se puede llegar a los 39 a 40 grados centígrados. Bien. Flora comprende más de 20.000 especies. Es la zona de mayor diversidad biológica en el planeta, la Amazonía. Que comprende también Brasil y algunos otros países sudamericanos. Comprende más de 20.000 especies de plantas, de flora, de especies vegetales, que van desde finos árboles como la caoba, el ispingo, y otras especies maderables de maderas muy finas. Ya les hablé de la caoba, el ispingo, la moena. Bien. Hasta especies frutales como el aguaje, la cocona. Y también tenemos, bueno, el aguaje, la cocona, el pijuayo. No sé si la carambola, podríamos incluirla, discúlpenme, pero hay frutos amazónicos bastante cotizados hoy en día. Fauna, mamíferos, tigrillo, puma o el jaguar, onza o tigrillo, el jaguar, el otorongo, aves como el colibrí, el águila arpía. El gallito de las rocas está en los Andes amazónicos, como también está en la llanura amazónica, en la selva alta como en la selva baja. En esta zona también encontramos pájaros carpinteros, reptiles, encontramos la anaconda, lagartos de gran tamaño también, peces enormes, peces de río que son enormes, como el paiche, que puede medir 1,5 metros, 2 metros, creo, 1,5 metros, 1,5 metros de largo, un paiche. La gamitana también es un pescado grande, el zúngaro también puede llegar a tener un tamaño bastante apreciable, ¿no? Y la boa constrictora más grande, junto con la pitón, pero la pitón está en Asia, estamos hablando de la anaconda. Relieve poco accidentado, mayormente plano, tiene algunas colinas que no sobrepasan los 500 metros de altura, por eso le llamamos llanura amazónica. Tiene ríos extensos, navegables todos, o casi todos. En la selva alta hay muy poco río navegable, son ríos navegables de poco calado, solamente aceptan hasta lanchas esos ríos, pero solo en ciertas partes, entre los valles, entre las mesetas más bajas o algunas partes de los valles más abiertos de esta zona andino oriental, se puede navegar por tramos. En cambio, en la llanura amazónica se puede navegar hasta llegar al Amazonas y salir al Océano Atlántico, para que tengan una idea. Bien.
Entonces, ahí tenemos la selva amazónica. Aquí encontramos, ¿no? Pumas, el puma de la selva, un poco es más bajo que el puma de la sierra. Ahí vemos colibríes, está el tucán, están los guacamayos, loros de diversas características, grandes por lo general. También encontramos lagartos, encontramos la sachavaca, que es una especie de tapir, así como también roedores gigantes, como el añuje, que también hay en la selva alta, el majás, que también hay en la selva alta, y lo que se encuentra mayormente en la selva baja, el roedor más grande del mundo probablemente, que es el ronzoco, le llamamos acá en el Perú, y en Brasil le llaman el capibara. ¿Ya? El capibara. Bien. Entonces, ahí tenemos la llamada selva baja o región del bosque tropical. ¿Ya? Ciudades importantes. En el páramo no encontramos ciudades importantes. Donde sí encontramos ciudades importantes es en la selva alta. Ahí tenemos Tingo María, tenemos a Moyobamba, a Jaén. Jaén está por arriba de los 600 metros también. Jaén, La Merced, Quillabamba, Moyobamba, ¿no? En fin, ciudad de selva alta, me olvidaba Tingo María, Moyobamba, Quillabamba, que es la capital de la provincia de la Convención, La Merced, que es capital de la provincia de Chanchamayo, ciudades con bastante dinámica comercial. Mientras que en el bosque tropical amazónico, en el límite del bosque entre los Andes amazónicos y el bosque tropical está la ciudad de Tarapoto. Algunos la incluyen en la selva alta porque aún está en los Andes amazónicos, a pesar de que está a 400 metros sobre el nivel del mar. Otros señalan desde la perspectiva de las ecorregiones a Tarapoto con características ya de selva baja, aunque considero aún que se encuentra en los Andes. Lo que pasa es que Tarapoto está en una suerte de olla, ¿no? O de hoyón, hay una depresión extensa. Bien, en cambio, en la selva baja se encuentran las ciudades más pobladas de la Amazonía. Es el caso de ciudades como Iquitos y Pucallpa, que son las más pobladas de la Amazonía, ciudades grandes. Entonces podemos decir así, dentro de las ciudades importantes de la selva alta, encontramos a Tingo María, la segunda ciudad en importancia de la región Huánuco. Encontramos a Jaén, la segunda ciudad en importancia de la región Cajamarca. Encontramos a Moyobamba, capital de la región San Martín. A, y Quillabamba, en el Cusco, una de las ciudades, si no probablemente la segunda ciudad más importante de esa región. Es un estimado, ¿no? Es un estimado. Porque esa zona, Quillabamba, ha recibido importante migración, bastante flujo migratorio. Disculpen. En cambio, en la selva baja ya encontramos si podemos incluir a Tarapoto, que es la ciudad más poblada de la región San Martín, podemos incluir a las capitales de región, como Puerto Maldonado, en Madre de Dios, Pucallpa, en Ucayali, y también mencionamos a Iquitos, en la región Loreto.
Si hablamos de las principales actividades económicas que se pueden generar en la, vamos a decir, en la puna, es la obtención de lana de euquénidos y lana de ovejas, la ganadería de euquénidos y la ganadería de ovejas. También está la minería, importante actividad, bastante actividad minera. En el caso de la ecorregión del páramo, es una zona de protección porque es zona de nacientes de agua. En cambio, en las yungas, la actividad más importante es la agricultura, sobre todo referente a cultivos de tipo tropical, como bueno, se cultiva arroz, café, cacao, frutales como piñas, las naranjas, y algunas otras frutas de carácter endémico, local. Caso en Jaén, el tumbo. Caso de en Moyobamba, ahí está el aguaje, por ejemplo, en San Martín, y también en Iquitos, y eso es por citar un ejemplo. Ahora, ¿qué actividades económicas podríamos hablar de la selva baja? Hablamos del comercio, aunque también esto es importante en la selva alta y en otras regiones. Sobre todo, en el caso de la selva baja, es preferentemente las actividades extractivas: petróleo, madera o silvicultura, ¿no? Podemos asociar las dos. Petróleo y la silvicultura, por ejemplo, la tala de árboles para obtener maderas comunes y maderas finas. Bien. Vamos entonces a la última ecorregión. Entonces vamos compartiendo. A ver, ¿me permiten un minuto nada más, por favor, y tal vez menos, por favor? Ya, profe. Entre 3 minutos. Vamos a hablar de las ecorregiones naturales del Perú, y en este caso tenemos la sabana de palmeras o ecorregión chaqueña. Bien, es una ecorregión bastante interesante, es pequeña, así como es el caso de la ecorregión del bosque tropical del Pacífico, que es pequeña, está solo en el departamento de Tumbes, solo en el departamento de Tumbes y alguito de Piura, preferentemente Tumbes. En Tumbes encontramos esta ecorregión de aunque también por ahí también toca territorio piurano, al parecer, pero es una región pequeña, ¿no? Tal vez la más pequeña. Estamos hablando de la ecorregión del desierto, perdón, la ecorregión del bosque tropical del Pacífico. Otra región pequeña es la del páramo, ¿no? Del páramo. La otra región más pequeña, que está entre las tres más pequeñas, es la sabana de palmeras, que se encuentra justamente en el departamento de Madre de Dios, donde está la confluencia del río Jec con el río Madre de Dios. Confluyen en esa zona el río Jec con el río Madre de Dios. Lo que pasa es que esa confluencia se da en un territorio más o menos amplio, si se compara al de Tumbes, si comparamos al que hay entre Piura y Cajamarca. Los departamentos de la selva son más amplios. Estamos hablando de ríos muy caudalosos, como el Jeat o como el río Madre de Dios. En esa confluencia, en la frontera con Bolivia, está esta ecorregión de sabana de palmeras o ecorregión chaqueña. Bien. Ubicación: parte sur oriental del país, departamento de Madre de Dios, frontera con Bolivia. Ya les había mostrado anteriormente. Temperatura: tropical, con 2 estaciones pluviométricas muy marcadas. Temperatura oscila entre los 20 a 23 grados centígrados. Por eso podemos decir que es una región cálida.
pero con estaciones, cuando hablamos de pluviométricas, estamos hablando de una estación muy húmeda, donde está lloviendo todos los días, y otra estación donde no llueve, en absoluto no llueve. Y es tan seca que a veces se producen incendios forestales. Bien, entonces ahí tenemos algo bastante interesante. Una ecorregión pluviométrica de un clima pico, es decir, una estación húmeda, intensamente húmeda, y una estación intensamente seca, en la que se producen también incendios forestales. Una vez que se quemó todo y todo parece un desierto, llega una lluvia torrencial que cambia todo el panorama. Bien, eso, por ejemplo, pasa en parte de Bolivia, en Paraguay y parte de Argentina. Ese clima se observa también en buena parte de Bolivia, en la mayor parte del Paraguay y una parte de Argentina, justamente la que limita con el Paraguay. Flora, predominan los pastizales y las palmeras. Hay extensos bosques de palmeras, por eso le llaman sabana de palmeras, porque es un clima idóneo para la presencia de palmeras con un relieve plano. Uno ve planicies en las que hay gran cantidad de palmeras. Abundan las palmeras y también pastizales bastante cortos. Por eso es que se le llama sabana de palmeras. También están los aguajales. Estos sobre todo surgen en estación húmeda. Las gramíneas, como dije, pastizales cortos y los matorrales. Entonces, si hablamos de gramíneas, de matorrales y pastizales, hablamos de pasturas cortas, y abundancia de palmeras. En el caso de Bolivia y Paraguay, estas planicies son usadas, por ejemplo, hoy en día, para la crianza del ganado vacuno. No le hace bien a esta ecorregión, quiero decirles, ¿no? Bien, fauna. Ahí encontramos, confluyen la fauna de origen amazónico con la de origen chaqueño. De origen amazónico llegan la sachavaca, el jaguar, el oso hormiguero gigante, mientras que el lobo de crin es como un perro, ¿verdad? Le llaman también perro head, está en estado salvaje. El lobo de crin o perro head es propio de la ecorregión chaqueña. Se encuentra mucho en el Chaco. Y el ciervo de los pantanos es una suerte de venado que habita en zonas pantanosas, en zonas inundables. ¿Ya? Sufre mucho en la estación seca. Sufre mucho este animal en la estación seca, pero una vez que está en los pantanos, recupera su forma. Se dice ciervo de los pantanos porque justamente este ciervo de zonas inundables. Bien, y suele ir migrando por esta zona en estación seca. El ciervo se adapta también a los pastizales secos y a los pastizales húmedos. Pero por lo general habita en zonas húmedas, en zonas inundables, más que húmedas, en zonas inundables. El ciervo de los pantanos. Acá encontramos la sachavaca, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos ese bosque de palmeras que les había enunciado antes, ¿no? También ahí tienen la sachavaca. Bien. Entonces, ahí tenemos la sabana de palmeras, que se encuentra al extremo oriente, en el punto más oriental del Perú, confluencia de los ríos Madre de Dios con el río Geat, frontera con Bolivia. ¿Ah? Muy bien, entonces, ahí estamos dejando de compartir. Si hay alguna pregunta, por favor. Profe, A ver, ¿alguna pregunta?
A la anaconda que dice ahí, ¿en dónde lo ubico más rápido? Anaconda, por lo general habita, se puede encontrar en la reserva del Manu, Madre de Dios, también en la reserva de Pacaya Samiria, ya sería Loreto, ¿sí? En las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, que es la selva baja, básicamente, ¿no? Ahí se encuentra la reserva del Manu, se encontraban anacondas, como también en la reserva de Pacaya Samiria, en las zonas que corresponden a Loreto, que eso por citar un ejemplo, Ucayali también se encuentra estas zonas de esta serpiente constrictora de gran tamaño. No es venenosa como otras, es una boa constrictora de tamaño gigante, tal vez la más grande del mundo. Se compara a la pitón, pero la pitón es de Asia. ¿Una otra pregunta? Nada más, profe. Ok, los jaguares también se les llama, a ver, al jaguar se le llama también leopardo americano. Tiene semejanza con el leopardo, ¿ya? Es de la familia de leopardo, vamos a decir así. Solamente que el jaguar es la versión americana de leopardo. Y de leopardo, su versión diminuta sería la onza, o también le llamamos tigrillo, ¿no? De igual manera, también tenemos, a ver, el añuju puma, o Urushku puma, ¿no? Es de color negro, ¿no? Se le compara a la pantera, ¿no? Y el puma andino, al puma andino se le llama el león americano. Ahora sí, ya para ir finalizando, vamos a ubicar las ecorregiones, ¿no? Bien, aquí, y ustedes ven el cursor, en este pequeño lado es justamente la región Tumbes, la región Tumbes o departamento de Tumbes. Ahí encontramos en una parte del departamento de Tumbes la ecorregión del bosque tropical del Pacífico. La ecorregión del bosque tropical del Pacífico acá, Tumbes, frontera con el Ecuador. Esta ecorregión en el Ecuador es más extensa. Luego, esta zona verde caña, como comúnmente le llamamos nosotros, esta zona verde caña es el bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial. Por acá ubicamos fácilmente el bosque de Pomac. El bosque de Pomac pertenece al bosque seco ecuatorial. Se extiende desde Tumbes, pasa por Piura, llega a Lambayeque, va hasta La Libertad, hasta el Valle del Jequetepeque, y entra en los Andes por acá, por el Abra de Porcuya, y se va extendiendo hasta el río Marañón, hasta el paso del río Marañón entre Amazonas y Cajamarca. Bien, todo este amarillo bastante pálido que ustedes ven acá, este amarillo bastante pálido que ustedes ven acá, es el desierto del Pacífico, ¿ya? El desierto del Pacífico. El desierto del Pacífico. Se extiende desde Piura hasta Tacna. Es la ecorregión costera, o es la ecorregión más extensa de la costa. A su ladito, lo que van a ver ahí es la Sierra Esteparia, que va desde La Libertad hasta la frontera con Chile, a la frontera con Chile y Bolivia, la Sierra Esteparia. También tienen ustedes en blanco la Puna o los Altos Andes, que van desde Cajamarca hasta Puno.
ya, de Cajamarca hasta Puno. Luego tienen ustedes la selva alta, la pueden ver acá. Bien. Y también me olvidaba, acá está el páramo, también pequeñito, tal vez, no sé, ya iba disputándole su pequeñez, su chiquititud a la región del bosque tropical del Pacífico, la zona del páramo, pero esta también entra a Ecuador, se va hacia Colombia hasta Venezuela, el páramo. Bien. Y acá con verde acero encontramos la zona que le llamamos de selva alta o de las yungas. Es muy extensa en la zona de Cajamarca. Llega a Piura también, Amazonas, se pueden ver acá. Y se va extendiendo hasta la frontera con Bolivia. Es decir, se extiende desde la frontera de Ecuador, con Ecuador hasta la frontera con Bolivia, por todos los Andes. ¿Ya? Específicamente los Andes orientales. Esta zona que ustedes ven acá de verde, notoriamente verde, es la selva baja o del bosque tropical amazónico. Del bosque tropical amazónico. Es inmensa, es enorme. Es la que más territorio tiene. Y acá, un territorio pequeño, ocupa, pero nada despreciable en tamaño, más grande que las dos que encuentran acá, que señalo con el cursor, es la tercera, más pequeña, después de, porque son más pequeñas, el páramo y el bosque tropical del Pacífico. Me refiero a la ecorregión chaqueña o sabana de palmeras. En las ecorregiones marítimas, hasta acá, justamente hasta la zona de Punta Balcón, hacia el norte, el mar tropical, y desde Punta Balcón hacia el sur, el mar frío de la corriente de Humboldt. ¿Ya? Entonces, ¿qué más que un mapa para ubicarlos en este tema de las ecorregiones? Ya les mando más tarde la actividad con todas las ecorregiones. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya, profe. Estamos viendo la próxima semana. Gracias, profesor. Listo, bro. Nos vemos.